Buena gente, estamos acá en un nuevo episodio de LRS Podcast. Estamos en el capítulo número 12. Antes que nada de presentarles el episodio, quería comentarles que si notan un poco rara mi voz es porque estoy un poco enfermo, pero bueno, no le voy a dejar sin episodio. Así que bueno, nada, estamos haciendo un esfuerzo extra para estar acá. Y bueno, nada, este es el tercero y último episodio que le dejamos exclusivamente a la obra escrita por Platón, que está referenciada, o en la mayoría de esta nos hace mención a Sócrates, y la cual es la Apología de Sócrates. Y bueno, este es el último episodio que le vamos a dedicar a la obra exclusivamente. Quizá después retomemos esta obra para relacionarla con otras, o volver a retomar estos temas de cualquier otra manera, pero exclusivamente un capítulo para esta hora, bueno, no va a haber. Sin embargo, porque es el último no significa que tenga los temas más aburridos, más tediosos, más bien tiene uno de los temas que quizás me parece más importante, que uno puede tener cuando discute consigo mismo, debate contra otras personas, que es en parte el sentido de la vida, el propósito de vida de una persona. Y como tema también principal tenemos al legado, que es también en parte un otro agente que viene intrínseco en lo que es el propósito de vida de cada uno, ¿no? Bueno, sin hacerles perder más tiempo, espero que disfruten el capítulo y ahora los dejo con el episodio. Nos vemos. Buenas. ¿Cómo andan, gente? Estamos acá en el tercer episodio de cerrando esta obra de la Apología de Sócrates. Bueno, seguramente ya habrán escuchado la introducción que di previo al bloque del contenido. Y bien, entonces lo que vamos a ir directamente al tema. Vamos a hablar del propósito y del legado. Esto, si bien creo que es uno de los temas más lindos para hablar, que igualmente nos da para horas y horas de discusión. Realmente, em, cuando contemplemos cualquier otro autor, vamos a aprovechar a siempre hablar de estos temas porque son, al fin y al cabo, hablando, discutiendo o pensando propiamente para sí mismo. Es como uno va desbloqueando, em, no, realmente no desbloqueando, sino descubriendo qué opina, porque muchas veces, viste, eh, uno se pone a pensar y dice, ¿qué quiero en la vida yo? Y es como que, por ejemplo, imagínate, a mí me pasa muchas veces que tenía proyectos que como que lo hacía y entendía como, o sea, entendía que eran importantes, y entendían o sea, tenían un, un significado fuerte en mi vida. Sin embargo, no, el objetivo a largo plazo lo tenía muy difuso. Así que bueno, hablar de estos temas yo creo que nos esclarece estos temas. Y nada, siempre está bueno escuchar a otras personas que opinen lo que ellos piensan, pero obviamente no caer en el pecado de creer sin pensar antes. Así que nada, quiero recalcarles eso antes de empezar a dar opiniones, porque lo que vamos a hablar ahora muchas veces van a ser opiniones, otras cosas son datos que están implícitos en la obra de Sócrates, que si bien también viene a ser una opinión, solo que bueno, Sócrates dedicó mucho más tiempo a desarrollar esa opinión. Pero eso es tema de otro capítulo que estoy preparando, luego con otro autor, con otros libros, que va a estar muy bueno. Realmente lo estoy desarrollando, está en fase beta. Pero bueno, cuando lo subo, cuando tenga que grabar, si recuerdo, se lo voy a mencionar, pero bueno, van a ver que es muy bueno. Vamos a hablar del propósito y del legado. También, entre otros temas, vamos a hablar de la plenitud de la vida. Y este, Sócrates en un párrafo habla de lo insensato que es temer a la muerte,
de ver la muerte como un bien y no como un mal, de que no conocemos la verdadera intención de la muerte y un montón de temas más que se van construyendo, básicamente van construyendo nuestro sentido de vida, ¿no? Este, hemos hablado un montón de veces que el objetivo de la vida de una persona es puramente individual, a menos o sea, es individual en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus ambiciones, sus gustos, sus miedos. Bueno, cada persona es distinto, ¿no? Eso no hay que explicarlo. Pero lo que estamos buscando ahora es eh, el vivir de una manera plena, ¿viste? Del primer episodio yo decía que vivir una vida plena era buscar la verdad, el conocimiento, la virtud, que es lo que decía Sócrates. Claro, yo particularmente si me preguntan a mí, yo tengo capaz que otra conceptualización de la vida, como lo puede tener otro filósofo distinto, como puede ser Schopenhauer, como puede ser Hume y bueno, otros filósofos que capaz que conozcan para ejemplificar. Pero para mí, la vida es plena siempre y cuando vivamos bajo un propósito, ¿no? Después puede haber bastantes excepciones al caso, pero partamos con la base de que el propósito es un camino que, bueno, que nos va guiando mientras vamos viviendo y nos guía en la manera que actuamos, en las cosas que dedicamos nuestro tiempo, en las cosas que pensamos, en las cosas que consumimos, con la gente que nos relacionamos y bueno, todo lo que concierne a nuestra vida. O sea, si yo tengo un objetivo, no sé, de convertirme maestro de artes marciales y ese propósito es firme, voy a consumir contenido, tanto videos como libros de artes marciales, voy a dedicar tiempo entrenando mi cuerpo y también la mente para entender el concepto de la arte marcial, porque no, la arte marcial no solo tiene un significado de pelear y nada de eso, también tiene un trasfondo mucho más filosófico que realmente para cualquiera que le guste la filosofía es bueno sumergirse sobre esa filosofía, es interesante. Realmente yo hice taekwondo durante 2 años, aunque era bastante chico, este, lo que siempre se nos intentaba inculcar, bueno, eran los buenos valores de compartir, ayudar, el respeto, la honestidad, y bueno, son valores básicos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, cuando vos haces fútbol no te inculcan tan vivamente el valor de la honestidad. Es más, para cada valor teníamos un dicho. Por ejemplo, creo que disciplina, si no recuerdo mal, decía de que la disciplina es hacer lo que está bien y no lo incorrecto, o algo así. No, discúlpeme, era disciplina es hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Y bueno, si mi propósito es convertirme en un muy buen profesor de artes marciales o en un conocedor de artes marciales, yo toda mi vida va a girar en ese propósito. Mis tiempos van a girar sobre ese propósito, mis pensamientos van a girar sobre ese propósito y muchas veces mis preocupaciones van a girar en torno a ese propósito. Así que si partimos de esa base de vivir una vida plena, y consideramos que vivir una vida plena, bueno, nada, es una vida que justamente vale la pena vivir, cada uno tendrá que tener su propio propósito, ¿no? ¿A qué excepciones yo me refería cuando decía, bueno, hay algunas excepciones, las cuales tener un propósito no te hace tener una vida plena? Bueno, por ejemplo, si mi propósito es vivir de los excesos y vivir satisfaciendo mis urgencias de físicas. Es decir, por ejemplo, cuando tengo hambre, comer comida bien grasosa, bien dopaminosa,
estar todo el tiempo viendo contenido corto como TikTok o Instagram para satisfacer mis necesidades de dopamina. Eso, bueno, y vos estás viendo bajo tu principio, es una vida plena. Y bueno, si consideramos el, el estamento que dije de que vivir bajo un propósito es vivir una vida plena, y técnicamente sí, pero cualquiera que, bueno, al menos personalmente yo no lo interpreto como una vida plena. Este, yo creo que uno de los propósitos quizás más generales, pero que son interesantes para construir acerca de eso y tener una vida, llevar una vida al lado de ese propósito, es el de construir y aportar a la sociedad. Porque muchos viven sin imaginar lo que pueden hacer de ahora en 5 años. Y eso realmente los limita, porque muchas veces un ejemplo muy común podrá ser el empezar el gimnasio. Y dice, bueno, yo pero en un mes no voy a estar así todo trabado, musculoso, definido como me gustaría. Pero bueno, quizás en 5 años sí. Supongamos que tenés 30 años, eh, vamos a poner un ejemplo más para gente joven. Mira que tenés 20 años, a los 25 que seguís siendo bastante joven. En muchos casos hay gente que no termina la carrera a esa edad. Por ejemplo, si estás estudiando medicina, por más que empieces ni bien salir de secundario, no terminás la carrera. Y seguís siendo joven y empezaste ese hábito y ya conseguiste lo que querías. Obviamente, eso se tiene que mantener de la mano de buenos hábitos. Pero yo creo que subestimamos el largo plazo de las cosas. Imagínense lo bueno que serían si practicarían una sola cosa durante 3 años enteros. Dedicarle 3 horas semanales, no sé, a practicar inglés. O dedicarle 3 horas semanales a leer libros. Sí, libros así de ficción. Imagínense qué tan bueno serías en inglés. O imagínate qué tan bueno serías conociendo las novelas de ficción que hayas leído. O teniendo cultura literaria. Pensar que tan poco no va a cambiar nuestra vida, como puede ser empezar un hábito, no nos limita. Pero si siguiéramos una serie de hábitos saludables durante 5 años, nos va a transformar en personas totalmente irreconocibles. Pero igual es como que muchas veces tendemos a olvidar, ni siquiera pensar en el beneficio en el futuro para disfrutar, o mejor dicho, postergar ese dolor en el presente. Porque vos cuando no conseguís algo que ansías, si realmente lo ansías, internamente te duele. Por ejemplo, si vos sos jugador de fútbol y no podés conseguir la titularidad, y vos realmente ansías la titularidad, eso te duele. Es como un dolor que cualquier persona lo tiene porque es una ambición que todavía no llega. Pero sin embargo, si vos no realmente no das el 100% de tus capacidades para convertirte en lo que querés ser, lo que estás haciendo es postergar ese dolor por satisfacción, por ejemplo, por comer comida chatarra, por dormir, en vez de 8 horas, dormir 12 horas por día, o postergar el dolor de tener que hacer ejercicio físico, pero después se incrementa el dolor en el futuro, que es el de qué persona hubiera sido yo si hubiera dado mi 100%. Y bueno, es una máxima que yo tengo en lo que es mi vida, para todos los días intentar dejar el 100%. Obviamente yo sé que el 100% es imposible dar para cualquier persona, pero conscientemente no rendirme. Muchas veces, este, por ejemplo, este,
cuando tengo que grabar el podcast empiezo 20 minutos más tarde. Y bueno, son algunas faltas que me puedo permitir 20 minutos más tarde, 10 minutos más tarde. Pero eso sí, yo todos los miércoles, que son los días que grabo el podcast, todos los miércoles, cuando me voy a acostar a mi cama, tengo el podcast grabado. Por eso yo siempre lo que hago es em, anotar una serie de tareas. No tengo que anotarme 10 tareas para hacer en el día. Yo con tres, las tres principales y una extra o dos extras, son suficientes para marcarnos lo que tengo que hacer en el día y marcarlas como lo mínimo que tenemos que hacer en el día para que diga, bueno, hoy estoy un pasito más adelante que ayer. Un paso considerable de ayer. Pero no nos divertimos del tema porque estamos hablando de propósitos. El construir y el aportar, habíamos dicho antes. Yo, si les tengo que ser sinceros, yo al podcast lo veo como una pared de ladrillos. Y bueno, que cada episodio va siendo un ladrillo más que voy colocando a la pared. Es una metáfora que saqué de Will Smith, pero eh, realmente me cambió mucho la percepción de lo que es el construir para adelante. Yo digo, hoy estamos en el capítulo 12 si no me equivoco, y el día de mañana, es decir, en 6 meses, capaz estaremos en el capítulo 30. Y yo voy a ver gradualmente una mejora en cada capítulo, voy a ver una evolución, tanto personal, tanto como en la mejora del contenido. Eh, y el aportar está siempre en mm, mi, mi bien intención, la buena intención que quiero tener para enseñarles lo que yo puedo llegar a interpretar y muchas veces para hablar de temas. Este aportar me estuvo pensando un montón de tiempo porque yo siempre dije, che, ¿de qué manera les aporto a los que me escuchan el podcast? Este, ¿De qué manera les aporto? Y bueno, yo me ponía a pensar y es como que yo sé que aporto, pero me decía a mí mismo, no sé si estoy aportando realmente algo de gran peso. Y era cuando hablaba de habilidades comunicativas. Que está bien, obviamente voy en el podcast, yo citaba ejemplos, les contaba mi propia experiencia, y son cosas que me ayudaron a, a mejorar bastante mi desenvolvimiento con la gente, realmente. Pero es una etapa que a mí me marcó, me hizo mejorar, me hizo reflexionar y cambiar siempre para lo que yo considere mejor. Por ejemplo, yo ahora creo que leer este tipo de libros no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque, o sea, me refiero a no leer lo único que leas. Obviamente, yo he leído 3 libros, eh, estos para el podcast, y como le dije recién, realmente hicieron un cambio muy positivo en mí. Pero que sea lo único que consumís, para mí es una pérdida de tiempo. Y bueno, yo me pude dar cuenta de eso para cambiar el consumo que tenía y invertir el tiempo en algo lo más provechoso posible. Ahora, siguiendo los podcasts, si no recuerdo mal, quizás en 3, 4 episodios, o más bien dos, no sé, entre esas cifras que le acabo de mencionar, vamos a cambiar el modelo del podcast. Pero bueno, ya nada más adelante que en sí la metodología con la que vamos a trabajar va a ser va a ser un poco más diferente, pero obviamente no es peor, porque cada cambio que intento hacer va a ser para mejor y también como un experimento, que obviamente si yo veo que no es mejor que el anterior, vamos a retroceder al anterior, que no, que este modelo no es malo, ¿me entendés? Pero
vi una oportunidad para intentar otras cosas. Yo les comenté este propósito, este tipo de propósito que es bastante general, bastante amplio, como puede ser construir y aportar, puede ser uno el de mantener el bienestar de nuestra familia. Y uno se pregunta, entonces ¿yo cómo encuentro mi propósito? Porque yo acá no soy un mesías que viene a contarles todos los tipos de propósito y ustedes tienen que elegir entre los 5 tipos de propósito. Realmente los propósitos son infinitos. El tema es que muchas veces son bastante generales y uno en base a la experiencia, a los gustos, a las actividades que realiza, le va dando algunas especificaciones. Como construir y aportar, uno puede ser construir habilidad en un deporte específico y aportar en la comunidad literaria de, no sé, de literatura de terror, por un decir. Pero nos tenemos que sumergir en el pensamiento como los filósofos. Estos tienen una gran peculiaridad que em, lo diferencia de las personas comunes, porque piensan el porqué de esto o el para qué de lo otro. Siempre nos preguntamos a nosotros, ¿por qué hago esto? Nos volvemos un tanto filósofos. Lo que uno tiene que hacer es, ¿yo para qué hago esto? Por ejemplo, ¿para qué dedico 5 horas diarias usando el celular mirando TikToks? Y bueno, uno con la introspección, con el método socrático, va a desenredar dentro de la maraña de los pensamientos una respuesta. Una respuesta que va a ser complicada de sacar. Pero cuando la obtengamos, vamos a poder hacer el juicio de, ¿esto a mí me satisface? ¿Me parece? ¿Estoy de acuerdo con la razón que uso para hacer tal actividad? Por ejemplo, me refiero, si yo respondo, ¿por qué miro 5 horas TikToks? Digo, porque estoy procrastinando. A mí me vuelve orgulloso que ese sea el motivo de mis acciones, que el motivo de mis acciones sea procrastinar, que mi propósito sea procrastinar, y bueno, no me va a gustar. ¿Bajo qué concepto me gustaría vivir a mí? ¿Bajo qué misión me gustaría? Uno muchas veces a la gente que le gusta los videojuegos se lo puede poner como misiones, como un final boss de la vida. Puede ser, no sé, es que el final boss sea convertirse en escritor de obras literarias y ser reconocido porque tiene obras de gran calidad. A los que les gustan los juegos los puede ver de esa manera, como cualquiera los puede ver como las cosas que como les gusten. Por ejemplo, muchas veces este, hay personas que muchas veces a veces me pasa que yo en mi faceta deportiva yo veía que el día venía mal y cuando me estaba bañando, que era como el entretiempo, y yo decía, dale chabón, que ahora lo remontamos al partido y remontaba el día haciendo las actividades que me faltaban por hacer, que capaz que el día había procrastinado un montón, pero después me puse 3 horas enteras full concentrado en hacer todo lo que tenía que hacer y nada, di vuelta el partido. Bueno, depende qué cosas te gusten, el significado que le puedes dar vos y el enfoque. Pero lo importante es que encontremos un propósito. Realmente no es por darle encontrar tu propósito de vida o encontrar tu vocación, así por esa fantasía de cumplir tu sueño. Es más bien porque uno vive muy diferente cuando encuentra el propósito. Por ejemplo, cuando uno vive sin propósito, realmente los días se le pasan indiferentemente. Vivir bajo un propósito tiene un montón de desventajas, que muchas veces, cuando no querés, tenés que hacer cosas.
Pero eso se omite totalmente cuando decimos, ah, no, pero es para esta causa mucho más grande que cualquier otra persona, que cualquier otra comunidad o que cualquier otra cosa que pueda surgir en la vida. Porque este es mi propósito. Que el propósito puede cambiar, es totalmente cambiable, es válido que el propósito se cambie, porque nos vamos redescubriendo nosotros mismos y nosotros mismos vamos cambiando. El ir cambiando nos hace, no, nos obliga a no entender el propósito como algo fijo. Por ejemplo, yo a los 15 años quería ser médico, bueno, hasta los 40 tengo que querer ser médico, o hasta los 25. Uno se va redescubriendo y dice, no, che, mira, ahora me empezó a gustar el teatro. Me empezó a fascinar las obras de Shakespeare. Me gusta leer todo lo que es la, las obras de teatro de comedia, de suspenso. Lo que sea, me gusta ir al teatro a ver a los actores, interpretar las obras de teatro, ver las historias, ver la música, la vestimenta. Es totalmente válido cambiar de propósito. Lo que eso nos hace es llegar a un vacío. Entonces, ¿cuál es el sentido de dar todo por un propósito que capaz después cambiamos y no, y entonces ese trabajo se pierde? Bueno, tenemos dos maneras de tomarlo. Primero es que ningún trabajo es en vano. Cualquier momento de nuestra vida que dediquemos conscientemente a hacer algo es un hecho que podemos usar para transformarnos a nosotros mismos. Como yo les decía, leer libros de habilidades comunicativas me sirvió para entender de que vivir de eso, o sea, vivir consumiendo libros de habilidades comunicativas, no me iba a dar tanto provecho como me podría dar leer variado, leer Sócrates, leer autores como Schopenhauer, Montaigne, Platón, Epicuro, Nietzsche, y no solo filosofía, sino también libros de ficción, de no ficción, consumir creadores de contenido como Jordan Peterson, Joe Rogan, y entendí que consumir esa variedad de contenido me va a hacer un tanto omniabarcante. Voy a poder abarcar distintas fases de mi vida para conocerme. Obviamente yo sé que tengo algunas aficiones en las cuales dedico particularmente mi tiempo a eso. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer y siempre a la noche leo un poco, a menos que esté, o sea, muy tarde o tenga que hacer muchas cosas al día siguiente y, bueno, me tenga que acostar temprano. Siempre intento leer, me gustan también los superhéroes, por eso también siempre que como que me agarra ganas, busco cómics para leer y me los leo. También me gustan los deportes y siempre que puedo me junto con mi amigo a jugar deportes, entreno. Y bueno, yo conozco mis gustos, pero también siempre está bueno darle un espacio, darle una ventana al consumir otras cosas nuevas. Es como pasa con las películas. Por ejemplo, la gente que mire películas, no sé, todos los fines de semana se sienta a ver una peli, es lo que están haciendo, están abriendo una ventana en su tiempo a ver algo distinto, a menos que mires la misma película todos los fines de semana o del mismo género. Bueno, me refiero a ver película, de una película así de tensión hasta una de comedia. Explorar los distintos géneros, explorar los distintos actores, explorar los distintos directores, explorar las distintas épocas del cine. Y ahí tenemos un sinfín de obras y de contenido que podemos consumir para que después nos transforme. ¿De qué manera nos transforma el contenido? El contenido sutilmente nos transforma de una manera que si no te pones a pensar no te das cuenta, pero es realmente increíble. Increíble de lo grande que es, de la magnitud que tiene. Pero no sé si a veces les pasa que cuando ven una película y hay algunas cosas que le hacen acordar a cierta película. O cuando escuché una canción, cierta frase te hace acordar a una.
a una canción específica. Por ejemplo, yo te puedo decir de que cuando dicen, ¿qué otras cosas? Me hace acordar la canción Crimen de Gustavo Cerati. Por tirar un ejemplo rápido. Y eso te transforma. Vos vas a decir, y bueno, a mí mucho no me transforma que me cambie que cuando yo escucho una frase pienso una canción. Pero eso es la parte más superficial que uno puede tener. El cambio mental que puede llegar a tener una persona que consume determinado tipo de contenido, por ejemplo, una persona que lee Marx o libros socialistas, probablemente va a empezar a tener una tendencia socialista. ¿Por qué? Porque por su acérrimo contacto con el contenido de ese tipo. Al que le guste la fantasía, o al que lea fantasía, muchas veces le va a terminar gustando. El que se ponga a tomar mata amargo todos los días, le va a terminar gustando el mata amargo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? De que el consumir contenido nos cambia, nos modifica a nosotros mismos, ¿no? No tenemos que caer en esa, en esa acción de consumir solo una cosa, solo un género durante un largo periodo de tiempo. Ir cambiando. Por ejemplo, muchas veces me pongo yo, cuando tengo tiempo, a escuchar distintos podcasts. Particularmente un podcast que tengo así en la mente y que quiero escuchar, que todavía no escuché, el podcast de Paul George, que es un basquetbolista que juega en Los Ángeles Clippers ahora mismo. Bueno, lo quiero escuchar. Nunca escuché un podcast de los basquetbolistas, que sé que un par más tienen. Por ejemplo, Draymond Green también tiene. Nunca escuché un episodio de ellos. Vi un par de clips y dije, bueno, está bueno. Nunca lo escuché y quiero empezar a escucharlo. Otro libro que quiero leer es La guía del autoestopista espacial. No recuerdo el autor ahora, pero lo quiero leer porque lo escuché una vez de un creador de contenido que lo había leído y que tenía unas cosas muy como curiosas, ¿viste? Me llamó la atención. Bueno, nada, esas ganas de consumir cosas distintas están atadas a mi curiosidad, pero para otras personas pueden ser el, el puro arte del conocer, o el arte, o que les guste en sí la macro temática de este contenido. Por ejemplo, alguien que le guste el cine, alguien que realmente le guste el cine, mire cualquier película. No que le guste cualquier película, que mire cualquier película. El que realmente le guste el fútbol, mira cualquier partido de fútbol. El que al que le guste la literatura, lee cualquier libro. Obvio les digo que no te tienen que gustar, porque si a vos te gusta el fútbol, un partido entre en Argentina acá, ver a Ferro jugando contra Claypole por la Copa Argentina, y sinceramente un poco te va a embolar, capaz. O no te vas a divertir lo mismo que viendo un Barça Real Madrid del 2018 de 2017 cuando estaba Cristiano Ronaldo y Messi. No son los mismos, pero el hecho de consumir para probar si te gusta o no, consumir contenido, nos va a hacer mucho más cultos. Finalmente podemos ir a la contraparte de propósito, no es la contraparte, es su compañera. Su compañera cuando ésta termina, cuando el propósito termina, empieza lo que es el legado. El legado parte de la base de que la muerte acaba con nuestra vida y ya no podemos hacer más de lo que hicimos. Todas las ideas que dejamos en otras personas van a quedar, todas las acciones que hagamos sobre otras personas van a quedar, nuestras opiniones, si están escritas en un libro, van a quedar en el mundo físico. Cualquier invento que hayamos hecho va a quedar en el mundo físico, o mismas recetas de cocina van a quedar en el mundo físico. La gran parte de las cosas que quedan o que hacemos van a quedar. Otras partes, otras actividades que no registramos, se van a olvidar, se van a perder
en el más allá una vez que muramos. Así que me- siempre y cuando uno quiera mantener un legado grande, debe compartir con la comunidad. ¿Por qué uno querría tener un legado grande? ¿Cuál es el beneficio de tener un legado grande? Un legado grande no es más que el aportar en su máxima expresión. El tener libros el tener algún libro, por ejemplo, el mismo Sócrates, que bueno, realmente los libros se lo escribía Platón, su aprendiz, pero Sócrates murió pero lo seguimos leyendo ahora. Imagínense el legado de Sócrates que dejó. Si vemos el legado de Sócrates, si lo queremos parametrizar, imagínense que el legado de una persona común, de lo más común que pueden pensar, es como su sombra. Sócrates tendría una sombra que ocuparía casi todo el mundo, así como lo veo yo. Personas como Nikola Tesla o personas como Einstein, como, como qué otro personaje. No quiero decir, por ejemplo, Gengis Khan porque tiene un legado, sí, pero por matar personas. Así que no quiere incitar ningún tipo de violencia para mejorar su legado. Pero deportistas, por ejemplo, Messi, que hizo gigante al Barcelona, Barcelona que era un equipo importante en España, pero le dio una magnitud mucho mayor a lo que es el club de ahora mismo. Es un legado también enorme que se le da. Y tenemos que agradecer a cualquier entidad que haya creado el mundo y a nosotros mismos de que el alma es inmortal, porque todas nuestras creaciones, ideas y acciones van a quedar en el mundo físico o en la memoria, en caso de que sean ideas o acciones. Por eso quería leer algo que leí en otro lugar acerca de la inmortalidad del alma, que dice, el alma es una esencia abstracta que, omitiendo otros aspectos, inmortaliza el nombre, el invento o la idea de una persona. Es la mayor diferencia que tiene con el cuerpo. El alma nos da vida, con el alma nos mantenemos con vida y el alma nos mantiene con vida posteriormente. Quiero recalcar la última línea que dice, el alma nos da vida, porque muchas veces dicen de que la diferencia entre un cuerpo vivo pero dormido y un cuerpo muerto es que le falta ese chispazo de vida. A mí siempre me gustó ver el alma así, de esa manera, que cuando uno muere es como que se queda sin energía, este, sin una energía vital que uno tiene. Viste, después uno está con las teorías de los 22 gramos, los 21 gramos de alma, y bueno, teorías, infinitas teorías de lo que es el alma, o de metafísica, o de religión, pero que no nos queremos mantener con eso. Pues sigue la frase de, con el alma nos mantenemos con vida, porque en sí el alma en lo largo de nuestra vida se materializa como nuestro propósito, por así decir. ¿Por qué decimos que se materializa en nuestro propósito? Porque finalmente, cuando dice y el alma nos mantiene con vida posteriormente, es porque el alma en esa transición de vida y muerte también se transforma en propósito al legado. El legado nos deja intachables en la historia, no en la historia de los libros, en la historia de las personas, de las memorias, porque en un libro de historia no está escrito quién fue mi mejor amigo, o qué tan bueno yo pensaba que era esa persona conmigo, o qué tan bien nos llevamos. Eso es una historia aparte de la historia de los libros. Esa historia es la que mayormente construye a las personas.
Un amigo te cambia para toda la vida, un buen amigo te cambia para toda la vida, un mal amigo te enseña un montón de cosas. Los familiares te cambian un montón. Ese tipo de historia es lo que nos hace meternos en la historia de las memorias. Y el legado nos inmortaliza en esa tipo de historia. Cuando vos, aunque también nos inmortaliza en algunos casos, pocos, pero nos inmortaliza en el lado de la historia de los libros, la historia de los hechos. Por ejemplo, Nikola Tesla va a quedar inmortalizado. Oppenheimer va a quedar inmortalizado. Nietzsche va a quedar inmortalizado. Messi, cuando ya se retire, quizás quede inmortalizado por la influencia que tuvo. Personas como más del ámbito político, Perón, Hitler, Mussolini, Gengis Khan, van a quedar sin importar si hayan hecho cosas buenas o malas. De eso no va a lo que quiero referirme. Van a quedar marcados en esa historia. Pero también no tenemos que obrar para ser reconocidos en los libros de historia. También uno puede obrar para mejorar su círculo, para construir y aportar a su círculo. Por eso no es solo el hacer, sino también es el marcar a las personas con buenas cosas, con buenas acciones, como hablar con un amigo de estos temas profundos, realmente cambia a las personas. Un intercambio de ideas así sano, no una discusión de cagarse a puteada o discutir o enojarse, no es lo más recomendable. Pero así como estamos acá tranquilos en este podcast, yo les puedo jurar como persona que soy igual que ustedes, una charla así profunda con tu amigo o con una persona que valores mucho, les cambia la vida. Así que los invito personalmente a que lo hagan. Los invito a que se animen y de que comiencen a vivir conscientemente. Porque una vez que empiezan a vivir conscientemente van a poder vivir esa vida plena donde podamos construir y quizá también ustedes puedan quedar inmortalizados en lo que ustedes quieran, como en los libros de historias o en las historias de las memorias. Yo creo que es muy lindo, ¿no? Me parece. Quedar inmortalizados en la historia de las memorias.